Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a este nuevo tiempo de estudio, a este nuevo tiempo de enseñanza. El Eterno nos regala nuevamente la oportunidad de poder compartir con todos ustedes del estudio de su palabra. Hoy continuando con esta carta que iniciamos la semana pasada,
con este escrito que el apóstol Pablo le hace a uno de sus discípulos, un joven eh, discípulo del apóstol Pablo, un joven predicador que quedó a cargo de aquella iglesia en Éfeso o congregación que el apóstol Pablo en uno de sus viajes había, eh, digamos que iniciado. Y este apóstol queda allí encargado y el apóstol Pablo le escribe esta carta dándole ciertas directrices, direcciones acerca de cómo guiar a aquella congregación en medio del lugar en donde se encontraban. La primera parte de este estudio, el capítulo 1, ya está en nuestro canal para que eh, lo sigan, para que vayan y lo vean. Y así puedan continuar con este estudio verso a verso de esta carta del Brit Hadashah. Hoy vamos a estudiar a partir del capítulo 2. Así que los invito a todos a que nos dispongamos, a que preparemos nuestro corazón y bueno, estemos dispuestos a escuchar la voz del Señor a través de su palabra, que Él sea hoy predicando a nuestras vidas, a nuestros corazones, que su palabra llegue a todos nosotros, que el Señor pueda transformar nuestras vidas, cambiarnos y bueno, pueda este mensaje llegar a todos nosotros. Así que vamos a orar y a dar inicio en la tarde de hoy a este nuevo estudio que el Señor nos permite compartir. Así que acompáñenme en esta oración. Padre bueno, te damos honra y gloria. Bendecimos tu nombre, Señor. Te agradecemos, Padre, porque nos das esta nueva oportunidad, Señor, este nuevo tiempo para escudriñar tu palabra, Señor, para buscar tu rostro, Señor, para estar en tu presencia, Señor, para conocerte más, Señor. Gracias, Padre bueno, porque nos instruyes en tus caminos, porque has quitado de nosotros la venda, Señor, que nos impedía ver, Señor, Padre, eh, la verdad de tu palabra, Señor, y hoy nos has instruido en tus sabios preceptos, Señor, y nos has dado la oportunidad, Señor, de conocerte, Señor. Pasar de oírte de oídas, Señor, ahora verte con nuestros ojos, Señor, y conocerte en tus palabras, Señor. Gracias, Padre, por la fe que has dado en nuestros corazones para creer en ti, para esperar, para confiar, Señor. Ayúdanos a no desmayar, Señor, a permanecer y que tu palabra, Señor, pueda llevar ese fruto en nosotros, Padre, que tú esperas, Señor. Gracias te doy por mis hermanos, Señor, por la disposición que hay en sus corazones siempre de buscarte, Señor. Gracias, Padre eterno, por el tiempo que apartan, Padre, para oír tu voz, Señor. Que seas tú, Padre, hoy hablando a sus corazones, Padre. Te agradezco en esta hora, en el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Vamos entonces a continuar con este estudio del capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Ya el capítulo 1 lo vimos la semana pasada, lo pueden encontrar en el canal de YouTube y así ponerse al día. Vamos al capítulo 2 y entramos de una vez en materia al apóstol Pablo diciéndole a Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y recordemos el contexto, siempre es importante tener el contexto de las cartas, en qué momento, en qué lugar fueron escritas, ¿no? Hacia quiénes fueron dirigidas. Bueno, la carta del apóstol Pablo a Timoteo, si bien es una instrucción que él da propiamente a aquel que había quedado como líder en esta iglesia en Éfeso, pues es escrita eh, a un líder en una comunidad, en una nación extranjera, en un lugar rodeado de creencias, de costumbres alejadas del temor al Señor. Recordemos que Éfeso era un lugar con mucha idolatría, un lugar donde se le adoraba a la diosa Diana. Era un lugar, digamos que particular. Y allí estaba Timoteo dirigiendo aquella congregación. Y el apóstol Pablo, vimos en el capítulo 1 donde exhorta a tener cuidado con las falsas doctrinas, con las falsas enseñanzas. En el capítulo 2, continuando en ese mensaje que envía a este discípulo, le dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes
y por los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y esto es un consejo que da Pablo, es una directriz que da el apóstol Pablo con respecto a lo que debemos hacer nosotros como personas viviendo en una sociedad que, si bien no compartimos muchas de las cosas, y como decía Yeshua, no te pido, Señor, que los saques del mundo porque en él están, te pido que los guardes, pues no podemos evitar el estar en medio de, de una nación que quizás no tema al Señor. Hoy en día las naciones están muy alejadas del temor al Señor. Y en la época de Pablo, pues sucedía algo similar y quizás un poco más fuerte, porque las prácticas de las naciones, las prácticas de los gentiles, las prácticas paganas eran un tanto más, eh, digamos que, fuertes a la hora de ser confrontadas. Eran personas que habían salido de una creencia, habían venido al conocimiento del Dios de Israel, de la fe en Yeshua, y pues todo a su alrededor seguía siendo común y corriente, pagano, con sus dioses, con sus templos, con sus prácticas y con los líderes que cada nación tiene, ¿no? Es inevitable darnos cuenta y vivir en naciones donde lideran personas que quizás nada que ver con Dios. Pero Pablo dice en una instrucción a Timoteo y a aquella comunidad que se exhorte a todo el mundo, ¿sí? A todos los que creen en el Señor, a que se hagan rogativas, o sea, peticiones, oraciones, ¿no? Súplicas y acciones de gracia por todos los hombres, ¿no? Y vivan poniendo a sus gobernantes, porque es lo que dice el verso 2, a sus gobernantes, a los que los dirigen, delante de la presencia del Señor todo el tiempo. Oración, petición, ruegos, súplicas y con acciones de gracia. Sabiendo que cada gobernante ha sido puesto por el Señor, que Él ha designado a cada nación el gobernante que necesita. Y es por eso que dice, oren por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Sí? Para que nuestra vida como creyentes en un mundo que es alejado de la fe, pues sea tranquila en lo mayor posible, ¿sí? Porque no era desconocer que en la época de los apóstoles había persecución, aquellos que seguían un camino diferente al que las naciones seguían, ¿no? Incluso aquellos que seguían el camino de Yeshua eran perseguidos por los mismos, por sus mismos hermanos, y ahí me refiero al judaísmo de la época, ¿no? Entonces, dice el apóstol Pablo, oren constantemente por sus líderes, por los que están en eminencia, para que ustedes puedan vivir en paz. Vivan res, reposadamente en piedad y en honestidad, ¿no? Que esto es eh, eh, muy importante, porque nosotros como creyentes debemos vivir como, conforme a la piedad, conforme a la fe, a la creencia que nosotros tenemos en el Señor y con toda honestidad, ¿sí? No porque vivamos en un mundo, no porque vivamos en una nación que esté alejada de Dios, entonces nos vamos a pasar las leyes por encima, vamos a, a ir en contra de todo, porque es que yo me manejo conforme a la ley de Dios. Y si bien es cierto, mientras que las leyes de los hombres no vayan por encima de la ley de Dios en cuanto a lo que a ti respecta, pues vive y obedece. O sea, me explico, no porque yo viva conforme a la ley de Dios, entonces me paso un semáforo en rojo porque eso es una ley de mi país, que es un país pagano. Pues no se puede así, porque pues te pasas el semáforo en rojo, te van a multar y te va a tocar responder ante las autoridades por tus actos, ¿no? Pero si hubiesen leyes o instrucciones como en naciones ha habido, como en los tiempos de los apóstoles había, que aquellos que oraran, que aquellos que... No hay que ir muy lejos, cuando en el tiempo de Daniel, ¿no? En Babilonia, hubo un edicto en el que la ley que fue impuesta por Nabucodonosor en Babilonia llegó al punto de ir en contra de los principios y de la voluntad del Señor, que era, pues Daniel oraba constantemente al Señor, ¿cierto? Mañana, tarde y noche, se postraba ante el Eterno y elevaba sus plegarias, pero sale este dicto y es que el que adore a otro Dios que no sea
el dios en Babilonia, bueno, la imagen que habían hecho, esta estatua gigante, pues sería echado al foso de los leones o sería muerto, ¿no? Pues Daniel no dejó de hacer lo que debía hacer, ¿sí? Que era honrar a su Dios por obedecer a los hombres, ¿no? Y ahí es donde el Señor se manifestó gloriosamente, como honrándolo a Él, eh, porque puso en primer lugar al Señor. Pero entonces, hoy en día vivimos en unas sociedades, se supone, ¿no? En países se supone que son laicos, países que son, digamos que de libre expresión con respecto a la religión, a la creencia que tú puedas tener. Y viéndolo desde ese punto, pues no tenemos ninguna eh, dificultad al expresar nuestra fe y al celebrar nuestro culto o la manera de servir a nuestro Dios. Quizás hay naciones hoy en día donde sí esto es un problema muy grave, pero hace parte de lo que dijo Yeshua: persecución, angustia, cosas terribles vivirán ustedes, incluso mayores que las que eh, yo he pasado, pero alégrense cuando esto acontezca. Entonces, mientras que en nuestros países, en nuestras naciones donde vivimos, esto no sea un problema, pues alegrémonos y gocémonos y vivamos eh, el Evangelio, la palabra del Señor, con toda solicitud, con toda honra, con todo respeto, haciendo la voluntad del Señor, viviendo como dice aquí, reposadamente en piedad y honestidad. ¿Sí? Si llega el momento en el que las leyes de los hombres quieran traspasar las leyes de Dios, obligándote a ir en contra de la voluntad de Dios, pues ahí es donde hay que tomar una decisión de o seguir a Dios o seguir a los hombres. Pero mientras que esto no acontezca, pues dichosos, ¿sí? Bienaventurados. Hay naciones en el mundo donde es prohibido hablar de la Biblia, ¿no? Si no estoy mal, Corea del Norte es una de ellas, ¿sí? Que hoy en día, en pleno siglo XXI, es un país que es adoctrinado de una manera muy eh, marcada por sus líderes y no se puede hacer nada que estos líderes no aprueben, no se leen literatura que no sea aprobada por estos líderes, etcétera, etcétera. Eh, entonces, obvio, la persecución allí va a ser mucho más compleja. Pero nosotros en estos países occidentales, propiamente hablando de los países latinoamericanos, donde todavía es libre valga la redundancia, la libertad de culto, pues vivamos en toda honestidad, piedad, respetuosamente y orando por nuestros gobernantes. ¿Sabe que es que el líder que tenemos es no sé qué, si sé más? Oremos, oremos al Señor para que ponga buenos gobernantes, para que el Señor tenga misericordia de ellos, porque es que aquel que oprime al pueblo, aquel que hace las cosas mal, en contra de lo que Dios ha dictaminado, de sus leyes, de sus caminos, pues no le va a ir bien. Entonces, oremos pidiendo misericordia al Señor, y es lo que dice Pablo, para que ustedes vivan en tranquilidad. Versículo 3: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y aquí hay un punto interesante y es el tema de la salvación, del que hemos hablado en muchas ocasiones, pero específicamente el apóstol Pablo está diciendo: oren para que la salvación también llegue a todos aquellos que están alejados del Señor, porque dice: el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El apóstol Pablo expresa un deseo de parte del Señor, que es lo que dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Eterno dio la posibilidad, abrió las puertas para que todo hombre pueda venir al arrepentimiento, ¿sí? Todo el que quiera oír, el que tenga oídos para oír, corazón para entender, ojos para ver, pues pueda venir al arrepentimiento. Ese es el deseo. Que todos se vayan a salvar, eso es otra cuestión, eso es otro cuento aparte, eso es harina de otro costal, porque lo que nos expresa la escritura y el mismo Yeshua nos habla es que angosto el camino y estrecha la puerta y pocos lo hallan. ¿Sí? El camino de la vida es estrecho, la puerta es angosta y no todos entrarán por él, ¿verdad? Pero el deseo del corazón del Señor, como dice Pablo aquí, lo expresa, es que todos vengan al arrepentimiento. Todo hombre se salve, pero la realidad será otra. ¿Por qué? Porque el hombre no desea buscar a Dios. El hombre no quiere por su propia voluntad
conocer a Dios, servirle, hacer su voluntad. No, el hombre quiere constantemente estar buscando hacer su propia voluntad, hacer lo suyo, seguir lo suyo, su propio camino. Entonces, si bien es el deseo del Señor en, en lo que resultará al final del tiempo, es que incluso muchos que han dicho Señor, Señor, como dice el Yeshua en Mateo, muchos en aquel día me dirán Señor, Señor, en tu nombre hicimos, ¿verdad? En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre no sé qué. Y yo les diré, dice el Mesías, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí. Entonces, incluso aquellos que piensan que con su obrar en el nombre del Señor recibirán la salvación, el galardón precioso de la vida eterna, pues dice Yeshua, no va a ser así. Porque muchos alejados de mi ley, hacedores de maldad, nunca los conocí, alejados de mi ley, no vivieron conforme a mi voluntad, a la voluntad de mi Padre. Entonces, por más de que hubiesen hecho milagros en nombre mío, no los voy a conocer. Entonces, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Yeshua, Yeshua el Mesías. Entonces, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. El Mesías viene a cumplir esta misión importante y hemos estado hablando acerca de esto con respecto a el, el, el tema de la labor del Mesías haciendo la voluntad del Padre, viniendo a esta tierra para servir al Señor, llevando ese mensaje de misericordia, de restauración, de amor, de restauración para todo aquel que quiera oír, para todo aquel que quiera ir en pos de Él. Entonces, pone en perspectiva del apóstol Pablo aquí. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. El Mesías es aquel mediador por el cual solo hay un conducto que te lleva al Padre y es Yeshua. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿No? Dijo Yeshua. Verso 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Y aquí hay un punto interesante que lo hemos tratado en otras predicaciones y es el tema eh, de cuando Yeshua dice, yo pongo mi vida, nadie me la quita, yo la pongo porque tengo la potestad de hacerlo. Y es un tema interesante el ponernos en perspectiva acerca de la vida que tenemos. Decimos nosotros, mi vida, mis decisiones, hoy en día que es la, la frase estrella, que es mi cuerpo, mi decisión, y la gente cree que puede hacer con su vida lo que sea. Y no hay una mentira más grande para el hombre que esta, que pensar que es dueño de algo que no le pertenece. Para tú ser dueño de algo, debes tú, eh, ¿cómo se diría? En ese orden de ideas, crearlo, hacerlo, comprarlo, ¿sí? De resto no puedes ser dueño de algo que no te pertenece. Y con respecto a la vida, pues no es más alejado de la realidad que el hombre crea que es dueño de su propia vida, cuando ni siquiera él mismo por sus propios medios pudo proponerse, o el hombre por sus propios medios no puede proponerse existir. ¿O cuál de ustedes o cuál de nosotros, ¿sí? ¿Quién de alguno de nosotros se propuso un día en la eternidad voy a existir y prun, y de repente existimos? Ninguno. Todos somos el resultado de qué? De un soplo de vida en el vientre de nuestras madres por parte de nuestro Creador. Y partiendo desde ese punto, la vida que tenemos no nos pertenece. Por el contrario, el Mesías, dice la Escritura, se dio a sí mismo. El Mesías, estando en la eternidad con el Padre, le dice al Padre, prepara mi cuerpo, ¿sí? Y se despojó de su gloria, de su eternidad, de su divinidad, y se hizo como uno de nosotros. Y es por eso que Él puede poner su propia vida. ¿Saben por qué? Porque Él es la vida.
Así que, como dice Juan, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él es la vida. ¿Me haces un favor, Carlitos? ¿Desde ahora? Juan? Esa toma, esta. Es que no está botando corriente. Él es la vida. Si no funciona ese, entonces en otro. Ay, ya sonó. Entonces, no, se fue. Él es la vida. El Mesías es la vida. Yeshua es la vida. Es por eso que él puede ponerla, ¿no? A sí mismo y nadie, ¿no? Y nadie puede por sus propios eh, medios ponerla. Entonces, él dice, el cual, dice el apóstol Pablo, perdón, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y esto habla acerca de la resurrección y habla acerca del momento en el que el Mesías, eh, luego de haber muerto, resucita para rescate de muchos, para dar salvación a muchos, ¿no? Él es la primicia de la resurrección de entre los muertos y en él es que está puesta nuestra esperanza de resurrección. Verso 7 dice acá el apóstol Pablo, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad, en el Mesías no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Y aquí el apóstol Pablo defiende su ministerio y recordemos que, bueno, en Éfeso era complejo el tema de las falsas doctrinas, de los falsos maestros, de que vinieran otros a decirnos eso que les predicaron los apóstoles, eso es mentira, eso es carreta, miren, no sé qué. Recuerdan que el apóstol Pedro también usa esto como una defensa a su predicación diciendo yo lo vi, yo lo presencié, yo estuve ahí, es por eso que yo les predico acerca de lo que conozco y no de fábulas y de mitos, sino de lo que verdaderamente viví. Pues Pablo dice algo similar. Para eso yo fui constituido predicador y apóstol, digo la verdad en el Mesías no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Y es en el llamamiento del apóstol Pablo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, al pueblo disperso, que él entiende que ha sido llamado maestro a las naciones, a los pueblos, a los gentiles, siendo él una persona docta, una persona entendida de la ley, de los mandamientos, fue enviado a aquellos que no conocían nada de esto. ¿Para qué? Para que la gloria fuese del que le envió, no del vaso, ¿no? Verso 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contiendas. Y algo que se me pasó en los primeros versos de esta carta, del capítulo 2 es que Pablo dice que lo hagamos con acciones de gracia, ¿no? La rogativa los hagamos con acciones de gracia. Y de gracias. Y es el punto en el que todos debemos eh, llegar. Y es a que todas las cosas que nosotros pidamos delante del Señor, lo hagamos o las hagamos, sí, la pidamos eh, con gratitud. Y es como, cuando tú oras y pones una petición delante del Señor y lo haces con agradecimiento, con acciones de gracias, es que aunque el Señor no responda conforme a lo que tú deseas, porque muchas veces pedimos, ¿verdad? Eh, y como dijo Yeshua, no reciben o no recibimos porque pedimos mal. ¿Cuándo no recibimos? Porque pedimos mal, porque pedimos conforme a nuestra voluntad, a nuestro corazón, a nuestros propios deseos. Pero cuando le decimos al Señor, hágase tu voluntad, y Él la hace sobre nuestras vidas, pues recibiremos lo que pedimos. Entonces, hay un principio aquí fundamental y es la gratitud con respecto al momento en el que elevamos nuestras oraciones. No pensemos que cuando oramos, entonces el Señor debe estar sometido a nuestra voluntad, porque bueno, Él es nuestro Dios, entonces responde mi, eh, mi oración, Señor, ¿no? Y sacamos el salmo, por ejemplo, un salmo como que dice David, respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios de mi justicia, algo así dice el salmista. Y David estaba convencido de lo que pedía al Señor le iba a ser concedido, porque pedía conforme a la voluntad del Señor, no a su propia voluntad. Entonces, cuando pedimos con acciones de gracia, nuestra petición lleva intrínsecamente la aceptación a la voluntad de nuestro Dios.
¿sí? Entonces, Señor, ayúdame en esto, ayúdame en aquello, pero que se haga tu voluntad y te agradezco porque tú me responderás en mi oración. Si esa oración es contestada a favor o en contra de lo que pedimos, pero fue contestada, en nuestro corazón debe haber gratitud de saber que la voluntad del Señor se hizo en nuestra vida y como dice la Escritura, a los que le amamos todo nos ayuda para bien. Entonces, si su voluntad se hace en nosotros, pues qué más agradecimiento podríamos tener con el Señor, ¿no? Entonces quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin iras ni contienda. Y aquí hay algo importante y es algo que recalca Salomón en uno de sus proverbios y es el tema del oír la palabra del Señor. Dice en uno de estos escritos Salomón que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y a veces nosotros pensamos que debemos orar, oramos al Señor y que nos debe responder porque sí. Pero cuando tú apartas tu oído de no oír su ley, pues porque Él debería escuchar tu oración. ¿Sí? Eso es una ley de siembra y de cosecha, es una ley de causa y efecto. Tú oyes su voz, su ley, y no es solo escucharla, porque seguramente pues cada Shabbat ustedes escuchan la ley de Dios y se predica, no es obedecerla, es hacerla. Entonces, si tú no lo obedeces, pues ¿cómo pretendes que tu oración sea oída? Si dice que cuando nosotros apartamos nuestro oído de oír su ley, nuestra oración no llega. Él no la escucha. Él dice como, bueno, ok, tú pretendes que yo te oiga, pero tú no pretendes oír mis palabras. Entonces, ¿a qué jugamos? Cuando Pablo dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas sin iras ni contienda, es que en nosotros esté el sentir, o más que el sentir, esté la condición de que oímos su voz, de que vivimos en santidad, de que vivimos en rectitud, y es por eso que cuando oramos Él nos responde. Y ahí es donde entendemos que cuando oramos pedimos conforme a su voluntad, porque conocemos su voluntad. ¿Cómo conocemos su voluntad? Cuando oímos su voz, cuando escuchamos su palabra, cuando la comprendemos, ¿no? Verso 9. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. ¿Y por qué el apóstol Pablo dice esto? O sea, ahí muchos dicen, no, pero es que eso es mucha religiosidad, ¿cómo es que el apóstol les va a decir cómo vestirse a las mujeres? Pues entendamos una cuestión, y es el contexto al que se está escribiendo. Pablo se lo está escribiendo a Timoteo en una iglesia que estaba ubicada en Éfeso. Éfeso era un lugar eh, completamente desordenado, vivían a sus anchas, y sus cultos idolátricos y su manera de comportarse era pues muy promiscua, exacto, muy desviada, ¿cierto? De lo que es correcto. Y es por eso que el apóstol Pablo se mete incluso con la vestimenta de las mujeres de aquella congregación. Y es porque por ejemplo, las mujeres en Éfeso que servían a la diosa Diana en sus templos, ¿no? Que eran sacerdotisas, tenían una manera de vestir eh, particular. Las mujeres en Éfeso se cubrían, ¿sí? Con velos, con mantos, y para aterrizarles un poco a la manera en que se celebraban los cultos a la diosa Diana y bueno, los cultos idolátricos en Éfeso, era una cuestión de promiscuidad sexual, de orgías, de cosas así desordenadas, donde la apariencia y la vestimenta de las mujeres era, desde las sacerdotisas de Diana en Éfeso, era era con velos, era eh, muy particular a la vista, o sea, era notable saber que esta era o no era una eh, sacerdotisa del templo de Diana. Entonces, cuando vienen todos estos creyentes a la fe del Dios de Israel, a la fe en Yeshua, y empiezan a ser transformadas sus vidas y a pertenecer o a congregarse con este tipo de comunidades ya un poco más eh, digamos que ordenadas con respecto a la fe, con respecto al conocimiento de Dios, pues Pablo tiene que exhortar a que las mujeres se distingan de las mujeres del común. Ahí es donde entran los mandamientos del Señor cuando Él habla acerca, por ejemplo,
en la Torá acerca de el hombre no raerá la punta de su barba. ¿Cuál es el principio de ese mandamiento? Cuál es el trasfondo detrás de este mandamiento? ¿No? Porque yo escuchaba alguna vez a un maestro, un rabino, y decía, y si eres calvo y no te sale ni siquiera un pelo de barba, estás incumpliendo el mandamiento del Señor. Pues no, es absurdo pensar que yo incumplo un mandamiento de la Torá si ni siquiera pelo me sale en la barba, en la cara, ¿no? Entonces, cuál era el fin de este mandamiento? La distinción. Cuando Israel sale de Egipto, la práctica egipcia, ¿cierto? La práctica de los faraones, de los líderes en Egipto, era raparse completamente la cabeza, las sienes, la barba. Tú ves en todas las películas a los egipcios y eran calvos. No habían egipcios con pelo. Todos eran calvos, rapados, y esto, pues, de acuerdo a sus prácticas y a sus costumbres, lo hacían por honor a los muertos, por honor a no sé qué, a los dioses, bueno, etcétera. Cuando Israel sale de Egipto, pues el Señor marca unas leyes que le da identidad a su pueblo. Y ahí es donde manda estos mandamientos acerca de la vestimenta, acerca de los cortes de barba, de cabello, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto lo hace en el contexto de sé diferente, sé santo como yo soy santo, no vas a ser como las demás naciones. Bueno, en Éfeso, pues el apóstol Pablo tiene que entrar a hacer estas directrices de esta misma manera. Y es, las sacerdotisas de Diana se visten con velos, se rapan la cabeza, hacen esto, aquello, no sé qué. Pues las mujeres que se congregan en una comunidad de creyentes en Yeshua, pues no se tapen la cabeza, no se rapen, no se vistan de acuerdo a esto o aquello, sino háganlo decorosamente, con modestia, no con vestido sentoso, ni con oro, ni con perlas, porque esa es la manera de vestirles de las sacerdotisas de Diana en los templos en Éfeso. Entonces, cobra más sentido, porque ustedes dirían hoy en día, uy, pero entonces el que se ponga oro o perlas es un pecador delante de Dios. Pues no, porque es que el contexto en el que es dado esta palabra es a Éfeso, una comunidad en la que estas eran las condiciones de vida y es por eso que es necesario hacer distinción. Yo siempre he entendido algo y quiero que ustedes lo sepan con respecto a las cartas. Las cartas de Pablo, escritas a Timoteo, a los Efesios, a los Gálatas, a los Colosenses, a los Filipenses, son correspondencia ajena. O sea, estamos leyendo un escrito que él le envió a ciertas personas en cierta época y tú y yo pues tenemos acceso a ellas, ¿cierto? Porque el Señor así lo ha permitido, pero es una correspondencia ajena que no fue enviada a nosotros en principio, fue enviada a aquellos que estaban en esas situaciones. Es por eso que él dice aquí ahorita más adelante, vístanse con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan la piedad. Y dice el verso 11, es un verso donde muchos se desgarran las vestiduras. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué el apóstol Pablo dice esto? Y es donde muchos dicen es que la Biblia es machista. Lo que pasa es que vuelvo e insisto, en la comunidad en Éfeso, las que mandaban la palabra eran las mujeres, las sacerdotisas eran las mujeres, y los hombres les tocaba ya calladitos y bueno, no, lo que diga mi señora, ¿no? Como el cuento ahí, eso se puede contar en Éfeso porque llegó un rey, dijo, pronunció un edicto y dijo, en la casa donde mande un hombre, le doy el caballo que escoja, el que quiera, pero vaya, golpee por todo el reino. Y fue en Éfeso, ¿no? Para que sepa. Y dijo, en la casa vaya y pregunte, y donde salga un hombre y diga que es el que manda y tiene los pantalones puestos, entonces que escoja el caballo que quiera. Y iban allí y golpeaban, y aquí quién manda, no, mi mujer, no, mi mujer, no, yo aquí no, no, mi mujer y todo, no, y este señor allá buscando y no podía encontrar en una casa donde mandara el hombre. Y llegó a la última casa con baño de donde el aire, donde el viento llega, toma aire y se devuelve. Allá llegó a esa última casa y golpeó. Y salió un hombre así todo pelo en pecho, todo grandote, así, ta, ta, ta. Entonces llega y le dice a aquel emisario del rey, le dice al hombre, en esta casa, ¿quién manda? Y el señor dice, mando yo. Y cuando escuchó ese mando yo, ese hombre se le volvió el alma al cuerpo y dijo, uy, aquí por fin lo encontré. Pues te digo que es que el rey mandó decir que en la casa donde mandara un hombre y tuviera los pantalones, podía escoger el caballo que quisiera, del color que quisiera, que él se lo daba. Entonces, pues como aquí usted es el que mandé, es el primero que ha salido a decirme esto, entonces escoja el caballo que quiera. Claro que sí, mi amor, ¿de qué color es el caballo que escogemos? Graves. Ni ahí se pudo encontrar. Ni ahí se pudo encontrar porque
eh, le pidió, le pidió permiso a la mujer para escoger qué caballo comprar. Bueno, no es un cuento, pero lo que sucedía es eso. En el contexto en el que fue enviada la carta de Pablo a Timoteo, era en ese contexto, una comunidad en Éfeso. Entonces, parecen palabras crudas, duras, pero digamos en esta congregación, ustedes han visto en los domingos en la tarde, a las 6 de la tarde que tenemos los estudios de los salmos, eh, eh, del 100% de los que enseñan, el 90 son mujeres, ¿cierto? Solo hay un hombre que enseña, que es mi suegro, que da el mensaje también los, los domingos. A él le toca más duro por ser varón, él repite más veces que las demás mujeres, o que las mujeres, ¿no? ¿Cierto? Eh, él repite, ¿no? Cada dos mujeres predica él, ¿no? Y son dos, cuatro, cinco, son cinco mujeres. Cada dos y tres mujeres, o dos o tres, predica él. Pero aquí predican mujeres, enseñan. En lo que, bueno, en lo que el Señor les ha dado eh, el entendimiento y lo hacen. Y esto es digamos, una tarea que hemos puesto para que pues también se preparen y sepan de lo que es la fe y no se trate solamente de esto. A veces muchas mujeres son más piadosas que los mismos hombres con respecto al Señor, más entregadas. Lastimosamente, para los hombres, afortunadamente para ellas, pues esto sucede así. Entonces, Pablo en la comunidad de Éfeso le dice a Timoteo, yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, porque esa era la costumbre en Éfeso. Y si esto se pasaba a la comunidad de creyentes en Yeshua, pues iba a ser un despelote. Entonces Pablo dice, yo doy una instrucción y es que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. La mujer está acostumbrada en Éfeso a vivir como se le antoja, pasar por encima de su marido, pero esa no es la voluntad de Dios y esa no es la manera de proceder de una mujer que teme al Señor, ¿no? Y ahí aprendemos a lo largo de la escritura. La escritura no es machista, la escritura da un orden que en cualquier lugar se debe poner. En una empresa, si el jefe manda una cosa, eso no significa que sea un tirano o alguna, no, pues él es el jefe, el que preside, el líder de toda la empresa, pues lo que él diga hay que hacerlo porque él es el que dirige. Y hay un orden, y si hay 300 jefes y no se ponen de acuerdo, pues imagínense cómo funcionaría el asunto. Entonces, en la fe funciona de la misma manera. Hay un orden. Esposos amen a sus esposas, mujeres estén sujetas a sus maridos, el hombre tiene que enseñar, proveer, la mujer tiene que estar al cuidado de su hogar, de su marido. Son roles que desempeña cada uno y que debe hacerlo con solicitud, con diligencia y hacerlo como para el Señor, sin sentirse más o menos que el otro. Pero en Éfeso no era así, entonces Pablo tiene que entrar a decir que la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer que enseñe ni ejerza dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y esto muchas congregaciones mesiánicas de raíces y todo lo aplican a que la mujer ni se asome por el chaval porque la apedreamos. Y así no funciona esto, porque es que esto primero, otro consejo que les doy, ¿no? Y que yo lo he aprendido, aparte de que esto es correspondencia ajena, no se puede hacer de una carta una doctrina. Las doctrinas no se sacan de las cartas, la doctrina se saca de la Torah y de los profetas, de ahí sale la doctrina, de la ley de Dios, conforme a los mandamientos, si no dijeron conforme a esto es porque no les ha amanecido, conforme a la ley y a los profetas, o sea, conforme a lo que fue escrito, es que la doctrina de nuestras congregaciones debe afirmarse. Lo otro, como en este caso, son consejos. Obviamente, si en una congregación hay mujeres que son aletosas, que son revoltosas, que les gusta figurar y todo eso, pues bueno, no puede decir, bueno, el apóstol Pablo dio un consejo una vez en una congregación de este tipo, pues en esta podríamos aplicarlo de esta o cual manera. Pero no es palabra de Dios de que, ay, es que lo dijo Pablo, entonces toca hacerlo de esa manera y entonces la mujer ahora trapee y el hombre predique. No, no se trata de eso, sino que de acuerdo a su contexto se daban estas directrices. Espero haber sido claro. Entonces, da esta directriz y en el verso 13 dice, porque Adán fue formado primero después de Eva. Esto
lo dice Pablo para apoyar su postura de en Éfeso no pueden las mujeres mandar y dominar como lo han hecho toda la vida. En Éfeso, ¿no? Sino que la mujer debe sujetarse a su marido. ¿Por qué? Dice, porque Adán fue formado primero, después se va, que no, pero ¿y usted qué le pasa? ¿De dónde saca eso? Ah, pues yo les digo que en la escritura está que quién fue primero, el hombre o la mujer. Pues dice Pablo, el hombre fue primero. Y esto, pues porque al Señor le plació, ay, ¿cómo le peleas tú al Creador de por qué no me hizo primero a mí, que era mujer, y se hizo primero al hombre? Pues porque al Señor le plació que fuese el hombre la cabeza. Y del hombre, de una costilla del hombre, de una parte del hombre saca la mujer. Y de ahí viene la ayuda idónea, el complemento. Se necesita, ¿no? La mujer es necesaria para el hombre. De hecho, el Eterno dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces, Pablo soporta su alajá, su instrucción a esta comunidad en específico en Éfeso, diciendo, el hombre fue primero y después fue Eva. Y Adán no fue engañado, sino que fue la mujer siendo engañada que incurrió en una transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Y Pablo cierra este capítulo diciendo, eh, porque bueno, vuelvo y insisto, el contexto eran mujeres sacerdotisas, digo yo la palabra letosas, pero eran como que mandaban, como aquí las duras, y Pablo tiene que entrar a decir empoderadas, ¿sí? Lo que hoy en día la mujer poderosa, que, que es dueña de sus propias decisiones, de su propio camino, bueno, lo que hoy se habla acerca de la mujer, como se vende a la mujer hoy en día, ¿sí? Que no puedes estar no sometida a un hombre, no, eso ya es eso es viejo, ¿no? Tú libérate, vive como se te antoje. Y yo he escuchado mujeres que no, nada que ver con Dios, pero que dicen, eh, si la libertad que tú quieres y el control que quieres tener de tu vida te parece muy chévere a los 40 estar vagabundeando, dice así está una chica que alguna vez vi en las redes sociales, que no tiene nada de temor de Dios ni nada, pero lo decía así. Si esto es libertinaje para las mujeres y la liberación femenina de estar vagabundeando a los 40 años tomando en fiestas y rumbeando y te crees la chacha, pues yo te digo que eso no es ser una mujer. Decía una mujer que nada que ver con Dios, ¿sí? No hay nada más hermoso para una mujer que tener sus hijos, que tener un hogar, que tener una familia, y lo decía esta mujer y yo quedaba asombrado de este pensamiento en medio del pensamiento libertino que hay hoy en día. Pero bueno, no es el tema. ¿Qué sucede? Que Pablo tiene que entrar y decirles, para ubicar a las mujeres en Éfeso, decirles, porque si alguna me viene a decir algo, yo les digo que Adán no fue el engañado, sino que fue la mujer. Así que hagamos unos pasitos. Es algo, una manera de decir Pablo como cada uno ocupe el lugar que le corresponde. ¿Sí? Y la mujer fue la que incurrió en la transgresión. No fue Adán el engañado, fue Eva. Adán comió, claro, mucho cabezón. Después de haber sido engañada Eva, él también se dejó guiar por la mujer. Pero en principio fue ella, lo que está diciendo Pablo aquí, para sustentar esta alajá, este mandamiento que él está dando a esta comunidad en específico de que la mujer no enseñe ni presida, sino que aprenda sujetamente y callada. Vuelvo y reitero, en esta comunidad a la que le aplicaba esta ley. Pero se salvará si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia, engendrando hijos, como dice, se salvará engendrando hijos, ¿no? Porque la promesa está en que la simiente de la mujer herirá a la simiente de la serpiente en la cabeza, ¿no? La aplastará. Entonces, habla acerca de eso, del engendrar hijos, pero engendrar hijos, ¿para qué? Para que permanezcan en la fe, en el amor, en la santificación, ¿no? Para que sean instruidos en el camino del Señor. Es un gran privilegio que los hombres no tenemos. Las mujeres, como dice la escritura, son coherederas de la gracia de la vida. En ellas está eso. Un hombre, por más de que puje, no puede llevar vida en su vientre. Una mujer sí. Entonces, así funciona.
Así funciona. Si el Señor hubiera de pronto hecho al hombre autosuficiente en todo, pues estaremos hablando de otra manera, o a la mujer autosuficiente en todo, entonces ahí estaremos hablando de uno relegado para el otro. Pero la verdad es que somos complemento, ayuda idónea. Yo sin mi esposa no hubiese podido tener la hija que hoy tenemos, porque así funciona, las leyes naturales así funcionan, Dios así nos diseñó, así nos creó, y sin ella nuestra hija no estaría, y sin mí tampoco estaría, o sea, nos necesitamos el uno al otro, estamos ahí como pareja, como ayuda idónea. Entonces, es más cuestión del punto de vista en el que lo veamos, de, de no irnos al punto de, uy, qué machista, de que es que la Biblia no sé qué, es que a las mujeres les da palo y que nos por eso nos liberamos. No, como si estuvieran oprimidas o alguna cuestión, no. Eh, no sé si ustedes le pregunten a mi esposa si se siente oprimida, no hables, por favor. Si se, si le pregunta, no vas a responder, por favor, no mentiras. Eh, tiene prohibido responder. No, si se siente oprimida, si se siente relegada, si no sé qué. ¿Ah? Dime. Yo so- Entonces, eh, un hogar se debe llevar en amor. El apóstol Pablo le enseña mucho acerca de esto, del amor que debe tener el esposo sobre la esposa y de la esposa al esposo, cada uno cumpliendo su rol y su función. Capítulo 3, palabra fiel, dice Pablo. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y palabra fiel, ¿a qué le suena? Fiel, la palabra fiel aquí es pistos, que es confiable, fidedigno, ¿no? Si hay algo en lo que tú puedes tener la seguridad es que si anhelas obispado, anhelas una buena obra. ¿Qué es obispado? Pues ser, eh, presidir en una comunidad, ¿cierto? Tener la honra de Dios en tu vida para enseñar, para llevar el mensaje, ¿ok? Y dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, no está mal desearlo. Bueno, parte de desearlo para llegar a hacerlo, ¿no? Pero como en todo, así como el hombre tiene responsabilidad, la mujer tiene responsabilidades y ambos tienen también deberes. eh, Aquel que anhela obispado, aquel que quiere presidir, aquel que quiere dirigir una comunidad, aquel que quiere enseñar, aquel que quiere eh, liderar, si se quiere, pues anhela una buena obra, porque es muy hermoso eh, ejercer la labor de predicar la palabra del Señor, de anunciar de sus maravillas, de enseñar a otros acerca del camino de la salvación, de la vida eterna. Pero la responsabilidad de las demandas, ¿sí? Tiene sus beneficios, pero también tiene sus demandas, como todo en la vida. Entonces dice, ok, es bueno, pero es necesario que el obispo, que el líder, sea irreprensible. Y empieza a darle unos requisitos a Timoteo por si había gente en la comunidad que quisiera servir, que quisiera presidir en medio de la comunidad, que quisiera liderar. Entonces, ok, eso está bien que lo desee, en parte por el desearlo, por el quererlo, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Qué es una persona irreprensible? Una persona irreprensible es que no tenga reproche alguno. ¿Qué es que no tenga reproche alguno? Pues que cuando tú ejerces eh, cuando tú llevas una buena vida y das un testimonio fiel a lo que predicas, ¿no? Pues no tienen de qué acusarte, de qué reprocharte en la vida. Entonces, es por eso que el que desea presidir debe ser irreprensible, no debe tener eh, nada de que acusársele. Y esto no quiere decir que aquel que lidera o el que preside no tenga eh, faltas, no cometa pecados. Claro que no es así. eh, pero la vida de una persona que lidera, una persona que dirige, debe ser transparente, debe ser evidente en cuanto a la fe, debe ser honesta, debe ser irreprensible, ¿no? En ese orden de ideas. Ah, que predica esto, pues lo vive.
que predica aquello, pues lo vive, no que predica y no aplica, que era el problema que tenía Yeshua con los fariseos era ese. Hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Entonces de nada sirve conocer mucha palabra y predicarla y enseñarla si yo a la mera hora no la vivo. Entonces, si yo les enseño a hacer esto o aquello, pero ustedes ven en mí que no lo hago, que no lo cumplo, pues estoy siendo hipócrita, estoy viviendo falsamente la fe que predico y por ende soy reprochable, no estoy siendo irreprensible. Otra cualidad que debe tener alguien que preside es marido de una sola mujer. ¿Y esto a qué se refiere? A pues que tenga su hogar, a que no esté como un picaflor y pique para acá y pique para allá y que con esto y con aquella y así y que vaya. No, el que preside debe ser marido de una sola mujer. ¿Sí? ¿Eso que implica? Que va a tener su hogar, que va a tener su familia, que va a estar centrado en lo que es, no codiciando a la mujer del prójimo, no estando con esta, con aquella, no. Debe vivir como es honroso aquel que anhela este llamamiento tan grande. Otra cualidad que debe tener el obispo, el líder, es ser sobrio. Lo contrario a sobrio es ebrio. O sea, es aquel que se mantiene controlado en sus cinco sentidos, porque ¿qué es lo que hace el alcohol? ¿Qué es lo que hace el trago? Enceguece, eh, nubla el juicio. Entonces, pues alguien que preside, que lidera, no puede estar viviendo en borrachera, ¿no? Viviendo de esta manera. No es posible, porque no va a ser de testimonio, no va a vivir eh, eh, rectamente, su juicio no va a estar en su completa cabalidad, ¿sí? Entonces, no hay nada de malo en el vino, en en el alegrarse, como dice la escritura, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Otra cualidad que debe tener un obispo, un líder, es ser prudente. ¿Qué es ser prudente? Una persona prudente es alguien mm, que, que sabe hablar, sabe dirigirse, sabe expresar lo que piensa, lo que enseña eh, con tranquilidad, ¿cierto? Con prudencia, con sabiduría, ¿verdad? Eh, Fíjate que la palabra prudente aquí es sofron, del griego sofron, que significa seguro o sano de mente. ¿Sí? Una persona que es de mente sana, ¿sí? Que no está corrido del champú, en eso tengo ideas, ¿no? Decoroso, al igual que la mujer le dice que las mujeres en Éfeso se vistan decorosamente, como es debido a las que temen al Señor, pues el hombre también debe ser decoroso, y no solamente con respecto a la vestimenta. El decoro habla acerca de la honra. Decoro es sentido de andar honradamente. Entonces no tienen de qué acusarte a ti de algo deshonroso, ¿cierto? Ni de ladrón, ni mentiroso, ni de charlatán, etcétera, etcétera, no, sino que eres una persona que es respetada por lo que es. Otra cualidad que debe tener un obispo es hospedador. ¿Qué es hospedador? Que es dado como nuestro padre Abraham, ¿no? Que se sentaba en la tienda a la hora de la tarde y vio pasar a unos hombres y vengan, sigan, tales, no sé qué, vengan, coman conmigo, ¿no? Una persona que es dada a la gente, a ayudar, incluso a abrir las puertas de su casa en medio de la necesidad, ¿no? Eso es lo que hace un obispo. Otra que es obviamente supremamente importante y que el apóstol Pablo la destaca aquí es apto para enseñar. Pues no puede ser alguien que no conozca la palabra, ¿no? Muchos se hacen llamar eh, pastores, apóstoles, lo que sea, pero cero de palabra, no conocen la palabra del Señor, ¿no? Entonces,
apto para enseñar. Una persona apta para enseñar es que tiene conocimiento de lo que habla. Y no un conocimiento vago, sino un conocimiento firme con respecto a las escrituras. No dado al vino, igual que sobrio arriba, no dado al vino, o sea que está bien que uno, pues, Pesach, por ejemplo, una festividad en la que tomamos vino, pero no dado al vino es que no se toma uno y se le prende la aguja y hasta ahí fue, sino que sabe controlarse, ¿no? No dado al vino. No pendenciero. ¿Saben qué es pendenciero? Que no le gusta el pleito, la contienda, que no le gusta estar armando el boncha ahí, que vamos a pelear y cuántos pares son tres moscas. No, una persona sosegada, tranquila, que no le gusta estar peleando. No codicioso de ganancias deshonestas, algo muy común entre aquellos que profesan ser líderes, y es el dinero, la raíz de todos los males que es el amor, del dinero, el amor al dinero, es lo que lleva a los líderes a tropezar en su labor de predicar, ¿no? Porque ponen sus ojos en las riquezas, en lo que pueden adquirir, llevando el mensaje del Evangelio y se olvidan de que fueron puestos allí con otro propósito, no del hacerse rico, sino del dar de las riquezas celestiales a aquellos necesitados. Entonces, no codicioso de ganancias deshonestas. Amable. Una persona que quiere presidir debe ser amable. Apacible, tranquilo, calmado. No avaro. ¿Sí? No, que todo para mí, no venga y no. Que gobierne bien su casa. Esto es una condición que pone el apóstol Pablo aquí en esta comunidad y una directriz que da, dándonos unas pautas de seguimiento de cómo deben ser los líderes en una comunidad. Y este es importante, que gobierne bien su casa, ¿sí? Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Verso 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y eso es algo que es lógicamente razonable. O sea, no pretendamos que yo pueda dirigir una congregación, una comunidad, si mi casa es un despelote. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. O sea, primero ten tu casa en orden, ten tus hijos en sujeción y luego, de esa manera, pues sí podrás dirigir a una congregación, pues porque ¿cómo vas a cuidar a la iglesia de Dios si no puedes cuidar tu propia casa? ¿Cierto? Porque el que, dice la escritura, el que no provee para su propia casa es peor que un impío, una persona que ni siquiera es capaz de darle lo mejor a su familia, a su casa, pues cómo lo hará para el pueblo de Dios, ¿no? Entonces son mm, aspectos y condiciones que el apóstol Pablo muestra para que tengamos presentes nosotros si ejercemos la labor, si la queremos ejercer, porque por el que arranca diciendo, el que anhela obispado, buena obra desea, ¿no? Está bien anhelarlo, desearlo, y puede llegar a hacerlo, pero revisar estos aspectos básicos en la vida es importante para ser un buen líder, un buen representante del Señor, alguien que predique el Evangelio, ¿no? Que, que no sea fácilmente acusable por cualquier cosa, sino que verdaderamente no es una persona que vive en consecuencia a la ley de Dios, a sus palabras, al Evangelio. No un neófito, que es similar a lo que dice en versos anteriores, cuando dice apto para enseñar. Un neófito es una persona que, que no conoce, una persona ingenua, una persona mira, la palabra neófito es del griego neofutos, que significa plantado recientemente. O sea, no es como que el que acaba de llegar al plantío del Señor y lo acaban de meter ahí en la tierrita, listo, hágale, enseñe. No, no, porque pues no conoce y puede hacer tropezar a otros. Dice, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Y es por qué? Porque muchos por falta de preparación, por falta de conocimiento, pues van y enseñan cosas que nada que ver y esto puede hacer que muchos tropiecen y esto le puede traer reprensión a su propia vida. Entonces, todo tiene un tiempo, ¿no? Claro que hay unos que llevan 10 15 años y todavía dicen, no, yo todavía como que no conozco, estos sí están es biches y deberían ya haber madurado hace rato. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. Entonces, no solamente que en la comunidad seamos reconocidos como, uy, no, este es pastor piadoso, es un hombre temeroso de Dios, no sé qué, sino que los de afuera nos tengan y digan, uy, este es una persona recta, yo
no compartiré mucho su fe, no comparto mucho lo que dice, lo que eso, pero yo lo veo que vive conforme a eso. Entonces, buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Pues imagínate, ¿no? Eh, que predicas a un Dios de justicia, de verdad, de rectitud, eso, y la gente de afuera del común te tiene a ti como un mentiroso. Entonces, pues no va una cosa con la otra, ¿no? Y el verso 8 continúa, pero ya aquí con los diáconos, que eran servidores, ¿no? Habían unos que predicaban, los obispos, los maestros, los pastores, los apóstoles, predicaban, pero habían otros que eran diáconos que ejercían una labor de servicio en la comunidad. Mientras los apóstoles enseñaban, diáconos como Esteban repartían los alimentos, estaban pendientes de la ayuda del huérfano, del extranjero, de aquí y allá, ¿sí? No, no, no qué, no con el propósito, sino de ejercer una labor dentro de la misma obra del Señor, siendo cada uno instrumento de acuerdo a la posición o al lugar en el que el Señor nos colocó. Miembros todos de un mismo cuerpo, pero todos con funciones diferentes, ¿no? Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, igual que el obispo, no le puede gustar levantar el codo mucho, no de codiciosos de ganancias deshonestas, al igual porque muchos de los diáconos, en su mayoría, estaban encargados de recibir los donativos, las ofrendas que luego daban a los pobres, ¿cierto? Entonces, debía ser una persona que no le gustaran las ganancias deshonestas, que guarde el ministerio de la fe con limpia conciencia. El ministerio de la fe. ¿Cuál es el ministerio de la fe? ¿Qué es la fe? La emuná, ¿no? La obediencia al Señor, la confianza en sus palabras, en lo que Él ha dicho. Ok, guardar el ministerio de la obediencia con limpia conciencia. Vivir consecuentemente con la palabra, con la fe que predico. Estos también sean sometidos a prueba primero, ¿cierto? Como el obispo, no el recién plantado, el neófito, sino que lleven un tiempo de prueba para ejercer ese ministerio, esa labor, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Vuelvo. El irreprensible es una frase que usa mucho el apóstol Pablo, que va acorde al consecuente con lo que predicas vivo. Eso es el irreprensible. Y que no tengan nada de qué acusarte. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, o sea que no les guste el chisme y estar hablando de los demás, sino sobrias, fieles en todo. Tampoco que les guste mucho el trago, el vino. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, esto es para todos, y que gobiernen bien sus hijos y su casa. Pues es que si van a servir en la congregación, si van a servirle al pueblo de Dios, pues su casa debe estar en orden también, ¿no? Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en el Mesías Yeshua. Pues es que eran los que eran encargados de las ofrendas, de ayudar, de repartir los alimentos, todo. Entonces, pues tenían que ser personas honrosas, ¿no? Que fueran tenidas como honrosas en la comunidad. Verso 14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El apóstol Pablo está diciendo, esta comunidad pequeña en Éfeso, muchos, pocos, no importa, son la casa de Dios. No las paredes, no el lugar donde se reúnen, no, las personas son la casa de Dios. Tú y los que se congregan contigo, esa comunidad, son la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es columna y baluarte de la verdad? Pues que nosotros estamos puestos en medio de la nación en la que andemos como congregación que teme al Señor y debemos ser una columna, un baluarte es una bandera, ¿sí? Algo que se levanta y que es visible para todos y que nos identifica como creyentes en el Señor, temerosos de Dios, que viven conforme a la verdad, a la palabra de Dios, a la Biblia, etcétera, etcétera, que seamos conocidos por esto. E indiscutiblemente, perdón, verso 16, con esto termina,
grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y esto es algo que el apóstol Pablo eh, cierra acá diciéndole a Timoteo antes de continuar el capítulo 4, que será para el estudio de la semana que viene, porque habla acerca de la apostasía y de los que se levantarían en contra de la verdad y de la fe. Da una premisa aquí que vamos a dejar, digamos que en el tintero, para la enseñanza del capítulo 4, que es, indiscutiblemente, es como Pedro cuando dice, yo vi al Mesías en el monte de Dios, con Moisés, con Elías y tales, pero una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado en el cual me complazco. Ok, aquí Pablo está afirmando una verdad indiscutible, ¿sí? Grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es un misterio? Que es difícil de entender, pero que Pablo dice, me fue revelado a mí. ¿Cuál? Dios fue manifestado en carne, pues el Mesías se hizo como uno de nosotros. Se despojó de su gloria, de su eternidad, de su divinidad, se despojó y se hizo carne, ¿no? El verbo que estaba con Dios en el principio, que era Dios y que se manifestó a los hombres, la Dabar, el Logos, la Memra, la palabra del Señor, se hizo carne. Por eso dice Pablo, sin, sin ningún eh, problema, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando el Mesías fue al bautismo en el Jordán con Juan, dice que una voz del cielo testificó que el Mesías era el Hijo amado de Dios, ¿no? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oigan, no sé qué, si se más. Esto es, fue justificado en el Espíritu. El ministerio que él ejerció venía respaldado por, por la presencia del Señor en su propia vida, ¿no? Siendo carne, habiéndose hecho carne, tenía el respaldo del Espíritu del Señor. Visto por los ángeles, o sea, indiscutiblemente esto de lo que dice el apóstol Pablo sucedió y fueron testigos las potestades, los ángeles, predicado a los gentiles a través de los apóstoles, como lo está haciendo el apóstol Pablo en estos escritos, creído en el mundo, o sea, esto que les enseñamos, dice Pablo, esto que recibimos de la manifestación de Dios en la tierra de los vivientes, ¿no? Es lo que les predicamos a ustedes en el mundo, a ustedes los gentiles, las naciones, y es por eso que el mundo ha creído. Pero dice también, y fue recibido arriba en gloria. Nuevamente, como dice la escritura, Padre, devuélveme la gloria que teníamos tú y yo en el principio. O sea, se despojó a sí mismo, se humilló, tomó forma de siervo, se despojó de su gloria, se hizo como uno de nosotros, pero luego fue nuevamente devuelto a la gloria que tenía desde el principio, ¿no? Entonces Pablo esto lo dice porque aquí va a hablar acerca, en el capítulo 4, acerca de los últimos tiempos y de aquellos que se levantaran para apostatar de la fe que fue recibida por los apóstoles. Bien dice Judas, contended ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Y un principio fundamental de la fe es esto que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso él lo va a defender aquí, va a decir, ojo, con los que apostatan de la fe, los que van en contra de lo que nosotros vimos, recibimos y oímos. Como dice Juan, lo tocante al verbo de vida, a la palabra del Señor, a lo que nosotros, al Señor que se nos manifestó. Esto que nosotros vimos con nuestros ojos, que palparon nuestras manos, que oyeron, o escucharon nuestros oídos, esto es indiscutible, como dice Pablo aquí. Entonces, partiendo de ese punto, él va a empezar a hablar acerca de lo que vendrá en tiempos futuros, gente que apostatará de esto que ellos recibieron, ¿no? Pero eso será tema de una siguiente enseñanza para que no se la pierda, ¿vale? Ahí tocaremos este tema de lo que el apóstol Pablo con fe cree acerca de quién era la persona de Yeshua y que va a defender en estos capítulos que vienen adelante para evitar que vinieran luego engañadores con fábulas, con mitos,
con pensamientos de hombres o alejados de la realidad de lo que Dios ha dicho, a decir, no, eso que predicaron acerca del Mesías, eso es carreta, eso no es verdad. Entonces, al igual que Pedro, Pablo defiende la fe que predica y al Dios que predica y al Mesías que anuncia, afirmando esto como una verdad indiscutible. Pero entonces quedará para una siguiente enseñanza, un siguiente tiempo de estudio. Que el Todopoderoso les bendiga, familia, les guarde, les prospere. Y nos veremos en una próxima ocasión si Él nos lo permite, no sin antes recordar las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shalom a todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah.